¿Qué tal, gente? Un saludo de nuevo. Llevaba algo más de un mes sin subir contenido. Os comento que mi PC pasó a una mejor vida. Ya llevaba meses que estaba dando señales de que su fin era inminente. Después de dar su último suspiro el 4 de agosto lo llevé al hospital de PCs, pero no se pudo hacer nada. El procesador había fallecido. Así que no me quedó otra opción que comprar un PC nuevo. Invertido 876 euros, aprovechando la gráfica y la fuente de alimentación del antiguo, que son piezas que le compré apenas hace 4 años y funcionaban. Me he gastado casi todos mis ahorros, por lo tanto, en interés propio os pediría a quienes podáis que me ayudaréis a recuperar, aunque sea parte de lo invertido, con una pequeña aportación mediante cualquiera de las formas que ofrece YouTube, en mi canal YouTube Dragonheart666, como la opción Buy Me a Coffee, Super Thanks o PayPal, tal como ya han ido haciendo algunos seguidores. Desde aquí mi agradecimiento también a quien lleva apoyando mi trabajo desde hace ya un tiempo por Patreon. Evidentemente seguiré creando contenido independientemente de la ayuda que se me pueda prestar. Dicho esto, vamos a retomar el asunto de los estudios críticos académicos del corpus bíblico. Resulta que un ateo de TikTok, cuya cuenta es Calavera Barbada, subió un vídeo sobre los orígenes de la Biblia y la fijación del canon. Desgraciadamente, pese a pretenderlo, no se trató de información veraz, más bien demostró su total desconocimiento en todo lo que tocó. Por lo tanto, no me sorprendió pues que saliese a relucir el mantra ateo de que los evangelios se eligieron en Nicea, o que en los apócrifos a Jesus Christ, tal como se burla desde su ignorancia, se le presenta como un hombre normal. Le corregí en una veintena de comentarios aquellas falsas afirmaciones que hizo, dándole fuentes, y su reacción fue bloquearme, como si con ello el contenido de su vídeo cobrase veracidad. Me bloqueó antes de que pudiera capturar el vídeo, ya que en ese momento no disponía aún del PC nuevo. Pero afortunadamente, días después vi que Ateo Digital compartió el vídeo, por lo que utilizaré el vídeo de Ateo Digital para que escuchéis las afirmaciones que hizo. El vídeo dura unos 6 minutos. ¿Puedes hacer un video? ¿Cómo fue que crearon la Biblia que fue creada por hombres? Spoiler, todas las Biblias fueron creadas por hombres. Pero vamos por el principio porque esto es un planteamiento bastante interesante y es, hablemos del origen de la Biblia. Curiosamente, para hablar de la Biblia, nos tenemos que remontar a un lugar donde había muchísimo conocimiento y era la Biblioteca de Alejandría. Alrededor de 3 siglos antes de la era común o del nacimiento del Jesús, el rey Ptolomeo II, sin albur, invitó a 70 sabios judíos para que recopilaran toda la tradición oral que tenían con respecto a su cosmogonía, su historia de origen, su creación y demás. Y este fue, digamos que, el origen de la Biblia, porque empezaron a traducir manuscritos que tenían en griego. Toman entonces todos estos cuentos que ya traían, estaban en hebreo, estaban en arameo, los traducen y crean algo que se denominó la Biblia Alejandrina o la Biblia de los 70. Este fue el origen del Antiguo Testamento y pues básicamente lo que quería Ptolomeo, sin albur, era recopilar toda la información que tenía con respecto al origen y a la historia de origen de los judíos. Fin. Aquí entonces tenemos la historia de Israel. Pero ¿cuándo aparece el Jesús? Este es otro gran problema. Porque según los registros históricos, los apóstoles eran analfabetas. Y no es como que estuvieran ahí al lado de él tomando nota, escribiendo todo como: querido diario, hoy el Señor multiplicó panes y peces. No podían hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La construcción del relato bíblico de Jesús comienza a pasar de boca en boca y solamente es construido, es escrito como tal, es plasmado más o menos unos 150 años después del desvivimiento de Jesús en la cruz. Según el relato bíblico, Jesús le dijo a sus discípulos: salid y promulgad mi palabra. Y al parecer eso fue lo que ellos hicieron, porque empezaron a aparecer muchísimos evangelios y diferentes doctrinas del mismo cristianismo que promulgaba a favor de Jesús, el Jesus Christ. Y así llegamos hasta el año 325 de la era común o después de Cristo, donde el emperador Constantino llega y les dice como: parce, todos queremos ser cristianos,
pero estamos muy desorganizados y nos tenemos que organizar. Llamó a todos los obispos y digamos que aquí habían como dos corrientes. Unas que afirmaban que Jesús era un man normal y otras que decían que Jesús tenía como una doble titulación. Era humano, pero al mismo tiempo era divino. Tras muchas deliberaciones, tomaron la decisión en ese momento de establecer que Jesús era humano y era divino al mismo tiempo. Y entonces tenían otro gran problema. Habían muchos escritos que establecían cuál era de pronto la divinidad de Jesús, pero había otros tantos más que lo mostraban simplemente como un ser humano normal, de carne y hueso, haciendo cosas que hacemos los hombres de carne y hueso. Ya saben a lo que me refiero, ¿verdad? Ok. Entonces, dentro de este concilio, básicamente lo que se determina es, para el Nuevo Testamento, qué va a ser canon dentro de la religión. Y es aquí donde se establecen los 4 evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dato no menor, y es que el evangelio de Marcos y el evangelio de Lucas no corresponden a Marcos y a Lucas los discípulos, sino que son San Marcos y San Lucas discípulos de Pablo. Entonces ellos hicieron la transición de los escritos desde la doctrina que Pablo les plasmó y a su vez desde la doctrina que le plasmaron a Pablo, porque Pablo tampoco conoció a Jesús. O sea, empiecen a ver cómo va este teléfono roto hablando de la magnificencia de un ser humano. Y así nos vamos hasta el 393 de la era común o después de Cristo, donde tenemos el sínodo de Hipona o el concilio de Hipona, donde se termina de construir el canon bíblico. Es solamente 393 años después de Cristo donde se determina cuáles son los libros que van a estar dentro de la doctrina del cristianismo. Una pregunta adicional y una última reflexión es: la palabra de Dios es perfecta, pero es tan perfecta que inclusive ni siquiera las mismas religiones cristianas se ponen de acuerdo, porque hay libros que son canon para algunas partes del cristianismo como para otras no lo es, como por ejemplo las Lamentaciones, la carta de Jeremías o algunos de los libros de Daniel. Y es aquí entonces donde podemos ver a ciencia cierta que la Biblia simplemente es un constructo de una historia por partes y por retazos, todas estas compiladas desde la tradición oral, donde en la primera parte nos habla de la historia del pueblo de Israel y su cosmogonía, y en la segunda parte nos cuenta un relato de un semidios, el cual vino a liberar al mundo de los pecados que hoy día siguen estando vigentes. Y ya saben, lean mucho, cuestionen todo, síganme en todas partes como Calavera Barbada y Hellsay. Bien, esto es lo que publicó. Me estoy imaginando como mis amigos y compañeros como Gio de Espacio Histórico, nuestro amigo historiador, docente de Historia Ulpio de Historiando la Historia, el filósofo y divulgador de historia, el buen amigo Pedro de Humanistic Skeptic, o Jordi, otro gran amigo docente de historia de la Universidad Autónoma de Chiapas, se están tirando de los pelos ante tal despropósito. Como la extensión de un vídeo de TikTok está limitada a 10 minutos, no puedo refutar punto por punto en esta parte a Calavera Barbada. Esto lo haremos en próximas entregas. Solo decirle a Calavera Barbada que ese consejo final que dio de que leamos mucho se lo aplique a sí mismo, aunque quién sabe, quizás sí leyó mucho. Leyó blogs y páginas ateas afines a sus ideas, porque leer se puede leer mucha basura. Lo suyo es leer a los historiadores y las fuentes antiguas, o en su defecto las traducciones académicas de estas fuentes primarias, pero eso lo encontramos en libros y papers académicos, no en blogs baratos de ateos que creen tener pensamiento crítico, cuando en realidad actúan como el aleluyo promedio, y más de lo mismo demuestran sus seguidores, quienes pese a que doy fuentes comentan, prefiero creerle a él. No se trata de creer a uno u otro, se trata de que no seas un vago y consultes y estudies las fuentes, más si se te están indicando, teniendo así parte del trabajo ya hecho. Por otro lado, Calavera Barbada demuestra su deshonestidad intelectual en el momento de que, en vez de hacer un vídeo y dar fe de ratas, optó por bloquearme. Prefiere mantener en el error a sus seguidores a modo de borregos adoctrinados, tal como lo hizo el pastor Mauricio Scott, quien también me bloqueó en su momento.